Buenas nuevamente. Esta presentación es la última presentación de ecuación por flujo y es más que nada una presentación de los últimos trabajos de investigación que estuvimos haciendo como grupo. Como ya dije en la presentación anterior, trabajamos bastante con licuación en relaves porque es un tema relevante para relaves y porque es un tema relevante para minería y es un tema que combina la parte profesional, porque es 100% aplicable, con la parte de investigación. O sea, todo esto que estamos hablando ahora es todavía un tema abierto de investigación. Cómo modelarlo, cuáles son valores razonables, cómo hacer un modelo que capte estas cosas, es continua investigación. O sea, eh, se mezcla lo que hacen 100% investigadores con lo que requiere la industria en este momento y es un tema bastante relevante. No es solo, o sea, es muy relevante en empresas aguas arriba, la mayoría de los casos son presas aguas arriba, pero no es solo los casos de presas aguas arriba, los relaves tienden a no estar compactados, porque es difícil de compactar, e inclusive cuando se compactan, como las estructuras de los relaves son masivos, las presas de relaves tienen 70 metros como normal, 300 metros como extremos, y bajo ese nivel de confinamiento, no importa qué tan bien compactaron, se vuelve contractivo el material. Entonces es un tema en estudio relevante. Lo que vamos a ver ahora son algunos trabajos, casi, sí, algunos trabajos que estuvimos haciendo vinculados con todo esto. Primero, eh, lo que básicamente dije recién, la razón que es tan importante en relaves es porque la forma que se construyen termina llevando un comportamiento muy contractivo. Se suele hacer una deposición razonablemente suelta. O sea, esto es... Me fue de vuelta la lapicera. Ahí está. Una deposición suelta, o sea, suelen ser spigots. Ahí vemos justamente una forma de posición. No es la única, pero es común que se haga con spigots, con una alta concentración de sólidos, perdón, con una cierta concentración de sólidos. Los relaves convencionales son bastante líquidos. Hoy en día hay relaves pesados, pero que siguen siendo bastante líquidos. Inclusive cuando se hacen los dry stacks, no se suele compactar a valores muy altos. Entonces, acá estamos viendo un método tradicional con spigot. Spigot es un cañito que tira relave en forma de agua. Entonces, se depositan bastante saturados. Después fluyen, o sea, una vez que se depositan, me falta ahí una imagen ahora que pienso. Si pongo adelante me aparece, ahí está, ahí apareció mi imagen. Se depositan en cierto lugar y empiezan a fluir hacia abajo. A medida que van fluyendo, se van segregando, lo cual hace el estudio de todo esto más complicado. O sea, los relaves, por más que sean más o menos uniformes, no son 100% uniformes, y primero decantan las partículas gruesas y después decantan las partículas más finas, entonces se genera una segregación, donde acá tienen arenas, acá tienen limos y acá tienen algo más tipo arcilla. Y se genera una especie de segregación del material por la velocidad de decantación que tienen los distintos tamaños. Después después de depositarse, van secando, se van consolidando. Entonces tienen un tramito de consolidación saturado porque se depositan con tanta agua que al principio se van haciendo una contracción y deposición saturada. Llegan a un punto donde se secan porque no van tirando en el mismo lugar, sino que van girando. Entonces, luego de que se secan, superficialmente, se secan, se evapora el agua o el agua fluye para abajo y se genera en superficie una imagen de, se genera en superficie un suelo razonablemente seco, donde se pueden subir con un auto si desean. Entonces ese relave parece que es bastante resistente, pero porque tiene mucha succión, porque está parcialmente saturado y esa succión ayuda a
a darle resistencia, lo vuelve menos contractivo. Hay todo un tema que no hablamos porque no nos da el tiempo, y es mecánica de suelos, que cómo influye la succión, que la succión mueve la línea la línea de estado crítico, depende de la succión. Entonces, bueno, cuando aumenta la succión, se vuelve más, aumenta la resistencia. El tema es que eventualmente el relave vuelve a depositarse, y cuando se deposite ese relave, lo que pasa es que el relave que se deposita arriba, supongan que tal vez esto se secó. Cuando volvemos a esa zona a depositar, este nuevo relave saturado percola hacia abajo el fluido y vuelve a saturar esta zona. Entonces, la parte de abajo se vuelve a saturar y la parte de abajo empieza a sufrir un proceso de compresión edométrica. Y esa resaturación y esa compresión edométrica vuelve que el flujo siempre sea posible. Por más que en superficie lo coloquen seco, hay un cierto flujo que puede ir para abajo, y adicionalmente lo que puede ser 80% de saturación a relación de vacíos iniciales, luego de comprimirse y bajar esa relación de vacíos puede aumentar el nivel de saturación. Entonces lo importante es que la licuación por flujo es un problema en los relaves. Y es un problema complicado de estudiar por todas estas cosas que intentamos resumir en esta diapositiva. Lo otro que complica el análisis de los relaves es el tema del casero. Es muy difícil saber cuál es el casero realmente que tiene el suelo. O sea, es muy difícil saber cuál es la relación entre sigma 1 y sigma 3. En realidad sigma 3 sobre sigma 1, ¿no? Sigma 3 sobre sigma 1. Es muy difícil saber cuál es la relación entre esas tensiones, pero existe un casero en el material. O sea, no está isotrópicamente consolidado, y al cambiar ese valor de casero, cambia la resistencia no drenada del material. Y eso es lo que intentan captar estas figuras. Estas figuras son esquemáticas para futuro. Esto, si no recuerdo mal, era una figura de Bernardo, 95% seguro, falta la referencia, pero básicamente lo que muestra la figura es que ya sea que tomemos un sigma 1 o un sigma 3 constante, al aumentar el casero, aumenta la resistencia no drenada. Entonces es importante intentar captar correctamente el casero del material y captar la resistencia para ese valor de casero inicial, que vuelve el comportamiento más complejo. Ahora sí, a trabajos. En este trabajo de justamente Bernardo, lo que intentamos ver es en una presa de relave masiva, o sea, era muy, muy grande, y no solo era muy, muy grande, sino que la altura era relativamente baja comparada con la longitud, y volvía a ser un modelo de ese tamaño muy difícil de hacer numéricamente. O sea, era muy finito, básicamente, grande y finito. Entonces involucraba muchísimos elementos. Entonces la idea de este trabajo es ver para estos casos donde tenemos este tipo de estructuras y lo que queremos ver es un movimiento de este estilo, o sea, no una falla típica de talud, sino este tipo de movimientos donde todo el terreno se me mueve de costado, que no me sale el nombre ahora del fenómeno, pero estos deslizamientos horizontales donde superficies muy grandes de suelos empiezan a reptar porque licúan por debajo. O sea, en superficie parece duro y por abajo empieza a licuar. Hay videos de estos fenómenos en suelos naturales que las casas enteras empiezan a moverse, por abajo licúan. Entonces, para intentar captar este tipo de fenómenos, lo que habíamos propuesto es, en vez de modelar la presa entera, modelar una columna única dentro de esa presa,
y ver si esa columna es estable o no, o cuánta deformación es necesario para que esa columna se incline. Entonces, básicamente, lo que se hizo es modelar una columna cuasi 1D porque es 2D el modelo, pero intenta representar una columnita. Esto tiene un ancho unitario y lo que se modeló es esa columna, abajo está la roca y arriba están los relaves. Se construye el relave y se construye drenado con un material que capte correctamente el comportamiento drenado. Y esto, por ejemplo, se hizo con el modelo NORSAN, pero como NORSAN no capta bien la trayectoria odométrica, se hizo un truquito numérico donde se calibró, entre comillas, se calibró el casero de NORSAN con el parámetro M. Medio que fuera de lo que pensaba hablar ahora, pero relevante. Tenemos QP y tenemos nuestra bala de NORSAN. Y el M está vinculado con ese punto ahí. Si nosotros subimos el M, lo que pasa a esa bala de NORSAN es que se empieza a tener este tipo de forma. Y el casero empieza a ser más razonable. Entonces, cuando ponemos un M, voy a decir, absurdamente alto para suelos normales, cuando ponemos un M de, digamos, 2, que no es razonable en cuanto a resistencia de corte, queda con una forma que este M alto termina dando un casero razonable. Entonces lo que se hizo en este trabajo es se calibró un NORSAN, un valor de M de NORSAN para la construcción y otro valor de NORSAN para la etapa de corte, cuando queríamos ver si esto generaba la rótula ahí o no. Entonces, construimos con un NORSAN y después hacemos lo que llamamos pushover con el otro, con un NORSAN que capte bien la ecuación. Y lo llamamos pushover por el nombre que viene de estructuras. Si alguien viene del mundo de las estructuras, hay estudios donde lo que se hace es, en esas estructuras de barra, columna, viga, se aumenta la fuerza F hasta generar una rótula plástica. Y se fijan cuánto tienen que empujar para generar la rótula plástica. Y eso es un análisis de tipo pushover. Se impone un desplazamiento y es lo que se hizo. Se impuso un desplazamiento hasta ver cuándo generaba la rótula plástica. Y el comportamiento que teníamos era este comportamiento acá, donde inicialmente teníamos que hacer fuerza para empujar la columna. Y hacer fuerza es valor negativo. Inicialmente tenía que empujarla, hacer fuerza, hacer fuerza, hacer fuerza. Llegaba un cierto valor donde a partir de este valor, o sea, inicialmente tenía que empujar, a partir de este valor, lo que pasaba es que la columna se quería caer sola. Entonces, a partir de este punto, la columna quería caerse sola. Y a partir de este punto se empezaba una parte inestable. Mertón. No, me dije mal. Empiezo de vuelta. Les pido disculpas. Tenía... eh, esta columna estaba en un suelo inclinado, ahora sí. La columna como estaba en un suelo inclinado, inicialmente, apenas empezamos el análisis, la columna se quiere ir para el costado. Pido disculpas, explicación fallida. Como estaba en un suelo inclinado, inicialmente la columna quería irse para el costado. Y esa es esta etapa inicial. La etapa 1 es, de a poco la columna cae hasta su situación de equilibrio. Y acá llega una situación de equilibrio donde sin hacer fuerza la columna se acomodó con esa inclinación. Luego de este punto empezamos ahora sí a empujar la columna. O sea, a partir de acá empezamos a empujar la columna y vemos cuánta fuerza hace falta. Empujamos la columna opone resistencia hasta que llega un valor máximo
Por acá sigue oponiendo resistencia, pero cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Y cuando llega a este valor, la columna se cae sola. Se cae sola quiere decir que teníamos que hacer fuerza para que no se caiga. Entonces, básicamente lo que nos mostraba esto era que la columna se mueve hasta una situación de equilibrio, que es su equilibrio inicial, y después nos podíamos ver cuánta deformación teníamos que generar para que esto se deforme. Y la idea era ver si esta deformación era grande o era chica. Si esta deformación es chiquita, quiere decir que esa columna está cerca de generar esa rótula y colapsar. Esta es la idea, estos son los resultados. La etapa 1 es pero muy pequeña, porque el suelo estaba inclinado, pero no era tanta la inclinación, entonces muy rápidamente llegaba a esa situación de equilibrio, y después esta era la fuerza que teníamos que hacer para que llegue al máximo, y estos son los resultados para dos casos distintos. Para el caso base, que es este caso de acá, nunca caía debajo de cero. Es decir, la columna siempre era estable. No importa cuánto se iba a deformar, no llegábamos a generar esa, esa falla y el suelo no licuaba y no se generaba esta superficie de falla de licuación donde se movía toda la parte horizontal, toda la parte superficial. Y lo que empezamos a ver justamente con estos métodos es, inicialmente asumíamos que el suelo era 100% homogéneo, y eso es nuestro caso base, y lo otro que se hizo en este trabajo es ver si ciertas capas de nuestro relave eran débiles, y al ser débiles, esta capa de acá, lo que decíamos era que tenía un parámetro estado más chico, o sea, era más contractiva esa capa, por la construcción, por la deposición, se genera una capa que es más contractiva, le asignábamos un parámetro estado distinto, y veíamos que al tener una capa débil con un parámetro estado distinto, la superficie de falla justamente se focalizaba en esa capa, y nosotros empujábamos toda la columna, pero acá se generaba una rótula, ahí se generaban esas deformaciones mayores, o sea que esa concentración de deformaciones, y veíamos que ahora con esa capa débil sí teníamos el comportamiento donde al deformar 2% nuestra presa, empezábamos a tener una falla progresiva. Entonces, con este tipo de análisis podíamos ver cuál era el valor de parámetro estado necesario para tener una presión estable. Y lo otro que podemos ver es que ese parámetro estado no tiene que estar a lo largo de toda nuestra presa. Con tener solo una capa ya se concentran las deformaciones en esa capa, se genera esa rótula y se pierde la estabilidad. Este fue, por ejemplo, un trabajo de Bernardo y trataba todo esto con calibración de NORSAT. Después, pasando a otros trabajos que vamos yendo, y toda esta presentación voy a ir saltando de un tema a otro, así que si alguien me quiere detener, deténganme, porque voy a pasar de un tema a otro. Lo otro que fuimos investigando es para la mayoría de estos modelos, pero en particular para HSS, cómo se comporta el modelo en trayectorias de estado plano de formación. Esto es Plane Strain Compression. Entonces queremos ver cómo se comporta el modelo en trayectorias de estado plano, porque la mayoría de los modelos que vamos a hacer son modelos 2D. Y vemos que HSS tiene un problema de que creo que ya les hablamos cuando les hablamos de HSS en geometría numérica 1, pero nosotros cuando queremos hacer una trayectoria en estado plano, que debería ser una trayectoria con esa orientación, lo que hace este modelo es correrse hasta la esquina. Y eso es plenamente numérico. Por cómo está formulada el flujo plástico, la función potencial, el flujo plástico, por cómo está generado nuestra función, nuestra regla de flujo. Ahí va, esa es la palabra que buscaba. Nuestra regla de flujo. Lo que pasa es que esto, en vez de seguir esa trayectoria, se mueve hacia las esquinas. Y es plenamente numérico, no tiene ningún tipo de justificativo. Y ese tipo de
comportamiento genera que no llegue bien al estado crítico que debería llegar en estado plano de formación. No es demasiado importante, pero son análisis que conviene hacer cuando estamos usando modelos que no sabemos bien cómo funcionan. No sé exactamente cómo funcionan los otros modelos en este tipo de cosas. Realmente esperaría que funcione mejor, pero bueno, la regla de flujo de HSS genera que en un comportamiento no drenado, por más que sea estado de compresión de estado plano, termine en la esquina de tracción. Esa esquina es tracción isotrópica. Estas esquinas son compresiones isotrópicas, estas esquinas son tracciones isotrópicas, por acá debería estar estado plano. Pero bueno, esto es algo que hace HSS y tenemos que saber qué hace HSS, o conviene saber qué hace HSS. Lo otro que analizamos con varios modelos, acá estamos viendo en particular con HSS, pero aplica a todos los modelos, es el problema de que está vinculado con el ablandamiento, con el ablandamiento en general. Siempre que tenemos un material que ablanda, y recuerdo que ablandar quiere decir tiene un pico y cae, sea drenado o sea no drenado, si el material ablanda, hay problemas numéricos asociados a ese ablandamiento. Siempre que un material ablanda, suele haber problemas de dependencia de malla, entonces tienen que ver qué tanto depende de la malla del problema. Hicimos análisis con estas presas de relave, con estos disparadores, con distintas mallas, a ver si cambiaba el valor de los disparadores en función de la densidad de la malla, y vimos que a partir de cierta cantidad de elementos, los valores dentro de Plaxis convergen a un valor. Entonces hicimos un análisis para la malla, pero para HCS y para Plaxis, no podemos extrapolar a otros softwares y a otros modelos, y ver qué tanto dependía la malla, y que no dependía a partir de cierto punto. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta y tener cuidado son los pasos de carga. Cuando algo ablanda, requiere pasos más chicos. En realidad, cuando tenemos ablandamiento, requiere de análisis más complejos de los que analizamos en este curso para poder tratar ese ablandamiento. Cuando localiza, realmente necesitamos algo que regularice la respuesta. Regularice quiere decir que no puede ser que nuestro problema al cambiar la malla o al cambiar el paso dé un resultado distinto. Entonces hay métodos que regularizan ese post-pico y hace que esto funcione y corra correctamente. Está fuera de lo que es esta materia, pero por lo menos sepan que eso está vinculado también con el tamaño de los pasos. Como esto ablanda, si vamos muy rápido, no vamos a captar bien ese ablandamiento. Porque para colmo, cuando ponemos Q epsilon, este pico está muy cerca y esta deformación es muy pequeña. Y si nosotros estamos imponiendo una carga, intentando representar ese ablandamiento, si los pasos de carga son muy grandes, es muy fácil que yo me pase y quede en un punto por ahí. Y el programa no se dio cuenta que no podía llegar a ese punto porque tendría que haber ablandado. Entonces, hay que tener en cuenta los pasos de carga. Y en el caso de Plaxis, por default, eso se controla con el max load fraction per step, que está por default en 0,5, y en estos casos genera bastante error. Esta es la carga del disparador que nos da cuando tenemos ese 0,5. Nuevamente la carga del disparador lo que hacemos es, supónganse que elegimos el trigger C, y al trigger C le ponemos una carga de 50, 100, 120, 140, 150, 160, vamos aumentando hasta que colapsa. Si vamos aumentando y esos pasos de carga con la carga no son muy grandes, el modelo colapsa recién cuando probamos con 155. Pero si los pasos son más chicos,
la carga en realidad era 115. Entonces tenemos que tener cuidado con los pasos de carga para no generar un overshooting en la respuesta. Aplica a cualquier caso. Esto sí aplica no solo a HCS, aplica también al resto de los modelos. Pero bueno, esto está en el trabajo este del MECOM. Después, dentro del grupo tenemos trabajos con el término de inercia. Yo jugué un poco con esto y no llegué a nada. Ahora vamos a ver a alguien que sí. Pero básicamente otro tema importante a analizar con este tipo de fenómenos es que en realidad cuando hacemos esto de aumentar un disparador hasta que colapse, lo que deberíamos ver es cómo es la carga P delta. Porque si ese disparador es un disparador que no se mantiene en el tiempo, lo que también nos interesa ver es no solo qué carga genera el que empieza a colapsar, sino que una vez que empieza el colapso, ¿se me cae la presa, como vimos en el video de Brumadinho? ¿O empieza el colapso, pero la resistencia residual es suficiente para lograr una nueva situación de equilibrio? Para hacer eso tenemos que hacer un análisis dinámico, donde vamos aumentando la carga hasta que colapsa, y una vez que colapsa, sacamos la carga y vemos si la presa se sigue moviendo camino abajo. Podemos hacerlo o con un análisis dinámico o con este tipo de approach, que no es lo mismo, que es seguir empujando hasta que esto cae. O sea, cuando tenemos esa carga en función de las deformaciones, queremos ver ir aumentando la carga hasta que colapsa y después ver qué pasa el después. O sea, tenemos que hacer muchos pasos después del pico, muchos casos después de descarga, esa es la palabra correcta, muchos pasos de descarga para ver si esto hace opción A y llega a un valor fijo o opción B y se va a cero o debajo de cero. Si es opción B, no encontró nunca una nueva situación de equilibrio. Si es opción A, encontró una nueva situación de equilibrio. Lo que suelo hacer yo es eso, que en realidad es solo estático, pero no es lo mismo que hacer un término de inercia. Osvaldo Ledesma sí hizo trabajos con inercia, y esto es un trabajo vinculado a su tesis de doctorado, que había implementado su propio modelo, pero usaba propagación con dinámica. Voy a poner el video de vuelta y quiero que vean acá en el video, ahora pongo de vuelta, concéntrense en esa zona. Ahí ven unas cositas celestes que suben. Lo que hizo él es justamente ver, abajo había generado una perturbación, no me acuerdo qué perturbación era, pero había generado un tipo de perturbación, y esa perturbación, como lo está calculando con etapas dinámicas, abajo licúa y esa onda empieza a subir. Abajo, nuevamente, abajo tiene una perturbación y esa perturbación a lo largo del tiempo empieza a subir, propaga la onda, hay un pulso de presiones que va subiendo y propaga la onda para arriba. Deberíamos ver lo mismo acá abajo, arriba en las deformaciones, abajo son las presiones de poro. Y vemos ahí como que van cambiando un poco esas presiones de poro, hasta que eventualmente empiezan a localizarse en esa esquina. Pero bueno, Osvaldo, en la tesis de Osvaldo estaba vinculado a la ecuación, hizo su propio modelo para captar este tipo de modelo material, para captar este tipo de fenómenos, y hacía también términos de inercia para ver cómo propagaba la onda. No solo para ver cómo propagaba la onda, sino para hacer esto que hablé recién, de ver cómo cambiaba este desplazamiento con el tiempo. La perturbación que ponía abajo no era del estilo de los disparadores que hablé antes, no era una carga que iba aumentando, sino era una perturbación que estaba en el momento inicial y veía cómo propagaba. Y no solo cómo propagaba, sino que después veía cómo cambiaban los desplazamientos de estos nodos. Y veía que los desplazamientos de los nodos
no solo aumentaban, sino que cada vez aumentaban más. Es decir, se estaban acelerando. Esta flecha para arriba, esta flecha para abajo, que siguen aumentando. Esto quiere decir velocidad remanente y esta curvatura ya está mostrando una aceleración. Es decir, en esa presa, con esa perturbación inicial, generaba un desplazamiento que no se frenaba. Porque también es importante ver eso. O sea, no es lo mismo para la estabilidad de una presa que algún disparador que genere un comportamiento no ordenado, que genere licuación, pero que llegue a una nueva situación de equilibrio, que algo que realmente colapse y se venga abajo. Para ver eso, se puede hacer con análisis dinámicos, mucho más costosos que los estáticos. Bien, para hablar un poco más de todas estas cosas, como adelanté antes cuando hablábamos con Elisa, queremos hacer lo mejor posible el procedimiento constructivo porque queremos captar correctamente el estado inicial de la presa. Y acá les estoy mostrando dos trabajos de Franco Arabona. Con Franco hicimos dos trabajos, no me acuerdo qué hicimos en cada uno, los mezclé un poco en esta presentación, pero básicamente lo que estamos haciendo con Franco, porque publicamos un paper el año pasado y hicimos uno nuevo para el Tailings de Chile en este año, que todavía tendremos que esperar a ver si nos aceptan, pero bueno, hicimos un trabajo donde estamos viendo el efecto del proceso constructivo y el efecto del material, del modelo material que estamos haciendo. Acá estamos viendo el proceso constructivo. Solo con HCS construimos en muchas etapas, en una sola etapa. En una sola etapa quiere decir todo este bloque aparece en una etapa. Voy de cero. Si yo estoy yendo muy rápido, díganme, frená, Felipe, porque siento recién ahora que estoy yendo muy rápido. Bien, pongo la fundación y después voy poniendo capa. Capa, 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 capa. Ese es el modelo 1. El modelo 3 es, pongo la fundación y después pongo todo eso. Y el modelo 5 es, directamente prendo la etapa inicial con todo prendido. Y vemos que los tres modelos dan distintas cosas. Lo que estamos viendo acá es sigma 1 sobre sigma 3, que está vinculado con el eta es Q sobre P, no es sigma 1 sobre sigma 3 sobre sigma 1, o sea, sigma 3 sobre sigma 1 es el casero, y estamos viendo cómo el procedimiento constructivo cambia esta oblicuidad que tiene el suelo. Este punto tiene una oblicuidad de 0,49. Este punto tiene, un casero de 0,49 y el de abajo tiene un casero de 0,40. Y como vimos antes, cambiar el casero es cambiar el comportamiento del suelo. Un casero cambia la resistencia y el casero cambia qué tan cerca estamos de la línea de inestabilidad. Entonces, lo que vimos acá con Franco es cómo cambian esas tensiones debido al proceso constructivo. Lo que queríamos ver eventualmente es si esto se estabiliza. Todavía no lo hicimos, pero bueno. ¿Hace falta 20 etapas? ¿Con 10 es suficiente? ¿Requerimos 100? Veremos en el próximo capítulo. Hicimos esto, y no solo hicimos esto con HCS, sino que después empezamos a jugar no solo con el proceso constructivo, sino con el material. Lo que estamos viendo acá es el efecto del material en la construcción. Acá está mal el título. Ya no es el efecto del casero únicamente, es el efecto del casero y del material en la construcción. Y son muchitos gráficos donde el de arriba es Mort Coulomb, esta fila es Mort Coulomb, esta fila es HCS y esta fila es Norsand. Y básicamente vemos la diferencia en las tensiones iniciales debido a Mort Coulomb, a HCS y a Norsand, y cómo ajustar ese perfil de tensiones para los distintos modelos. Si no recuerdo mal, en realidad tendríamos que comparar este con este
este con este, ya no me acuerdo. Pero esos tres modelos, si no recuerdo mal, deberían tener el mismo casero en trayectorias edométricas. Entonces, cuando vemos acá lejos este punto, el punto A, el punto A, el punto A, como los calibramos para tener la misma trayectoria edométrica, el punto A es el mismo en todos los modelos, porque ese punto tiene una trayectoria bastante edométrica. Pero el resto de la presa ya no. Toda esta zona ya no sigue una trayectoria edométrica, sigue una trayectoria que mezcla compresión y corte, y entonces Mor Coulomb no nos da lo mismo que HCS, no nos da lo mismo que Norsan. Entonces, por más que calibremos igual la trayectoria edométrica, no queda igual todo el resto de las tensiones para los tres modelos constitutivos. Y la forma que logramos calibrar la misma trayectoria edométrica es buscando un K0 objetivo, que en HCS es un valor de entrada, en Norsan depende del M, y para Mor Coulomb depende de Poisson. Como Mor Coulomb en trayectoria edométrica es elástico, todo el comportamiento de Mor Coulomb en trayectoria edométrica depende de Poisson, depende del parámetro elástico. Así quedan las tensiones, y después, como veníamos hablando de disparadores, así quedan los disparadores. Es un mar de puntos. El único gráfico que me quiero concentrar es en este de acá, que es el que podemos sacar más conclusiones. Y básicamente lo que vemos es que si juntamos las figuras, esos son los cuadrados rojos, junto a los triángulos rojos, junto a los triángulos azules, junto a los círculos rojos, verdes y el otro no, porque no sé. Todas esas figuras como que muestran claramente una tendencia. Eso es el valor del disparador, el valor de la carga que genera colapso en función del sigma 3 sobre sigma 1 que tiene el suelo. Y vemos una muy clara tendencia que al aumentar el sigma 3 sobre sigma 1 que predice durante la construcción, va bajando el disparador. Es decir, el sigma 3 sobre sigma 1 genera un efecto en qué carga requerimos para generar el colapso, y mientras más grande es sigma 3 sobre sigma 1, menos carga necesito para generar el disparador. Tenemos distintos modelos durante la construcción y tenemos distintos modelos durante la etapa de disparadores. Y todos muestran esa tendencia, excepto estos tres cuadraditos que son Norsan, que nos arruinó la tendencia. Ese caso de el trigger con Norsan, pero bueno, se ve una tendencia general y después podemos comparar distintas performances de los distintos casos. Bien, más detalles sobre esto en las papers que están citados. Si me quieren detener, deténganme. Si no, avanzo al siguiente tema de otro trabajo que estuvimos, y es ver el efecto de la succión en todos estos análisis. La razón que empezamos a ver esto no era por el efecto de la succión, es porque cuando se hacen este tipo de cosas, lo que se hace es separar la zona saturada de la zona no saturada, porque los relaves que pueden licuar son los que están saturados, entre comillas, cuando tengan los relaves que tienen una saturación mayor al 80%. Lo que está en verde puede licuar, lo que está en rosa no puede licuar porque está parcialmente saturado. Entonces lo que se hace es hacer dos materiales, un material drenado, un material no drenado. Y eso nos fuerza a, en Plaxis, no en todos los programas, en Plaxis hacer una división a mano de los clusters y ponerle arriba un material y abajo otro. Como queríamos evitar esto, lo que hicimos fue usar
suelos parcialmente saturados, régimen de suelos parcialmente saturados, usar una curva de succión, y ahora la curva de succión nos va a arreglar estos problemas. Hay un solo material, y todo el material, en principio, es no drenado. Acá teníamos drenado y no drenado, más la elección de color. Esto es todo no drenado. Entonces, acá tenemos succión, y lo que va a pasar es que arriba del nivel freático va a haber una pequeña zona saturada, y después se va a desaturar y automáticamente va a captar el comportamiento drenado, no va a licuar porque no tiene agua donde pueda levantar presión. Hicimos esto para evitar tener que hacer un quiebre en la malla, simplifica hacer el modelo, no tenemos que estar dividiendo cosas, y aparte, porque cuando queremos nosotros jugar después con el trigger de muevo el nivel freático, cada vez que muevo el nivel freático me implicaba mover zona saturada y zona no saturada. Esto simplifica todos esos análisis. El tema es que al hacer esto, ¿qué tanto me afecta la succión en el análisis? Porque cuando hacemos diseño de presas de relaves, generalmente no queremos tener en cuenta la succión. La succión la queremos perder, pero, perdón, la succión la podemos perder, entonces no la queremos tener en cuenta. Pero tal vez sí nos interesa hacer un análisis detallado para explicar lo que realmente sucede cuando tenemos succión, porque existe la succión eh, y en muchos momentos de la presa esa succión va a generar un comportamiento distinto. Lo que nos llevó a analizar justamente el efecto de la succión. Mini repaso de succión. Tenemos un nivel freático, tenemos una curva SWC. Esa curva genera que arriba del nivel freático haya una zona donde empieza a desaturarse. Inicialmente está muy saturado, después tenemos una zona parcialmente saturada y después tenemos una zona seca. Esta zona es la zona de transición donde tenemos succión. Después acá dejamos de tener succión y acá dejamos de tener succión. Si está 100% saturado, no hay succión. Si está seco, no hay succión efectiva. Digo efectiva porque todo esto trabaja justamente en función de la saturación efectiva. Este punto de acá tiene succión total, tiene presión de poro, pero como la saturación efectiva es prácticamente cero, el efecto es nulo. Entonces, esta es la zona que estamos cambiando por agregar succión. Y podemos hacer esa zona lo más realista posible, o el truco que propusimos era usar una función con parámetros de la SWC, de la curva característica, de la curva de retención, toqueteados, para que esa zona de transición sea muy pequeña. Y como va a ser muy pequeña, la realidad es que va a haber una zona con succión, pero esa zona va a ser tan chica que los resultados deberían ser iguales a no tener succión. Y hicimos la prueba, hicimos muchos casos para, ya que estamos, divertirnos. Empezamos a probar saturar mucho la presa, que la zona saturada esté justo en el nivel freático, que esté un poco arriba del nivel freático. Hicimos casos, estos tres casos es sin SOLCC, sin suelo parcialmente saturado. O sea, estos tres casos es plástico común, sin nada de suelo parcialmente saturado, y todo lo de abajo eran casos con distintos valores de SWCC. No voy a entrar en cada detalle, si están más interesados está el paper. Simplemente decir que el caso 1 y que el caso 4 son casos raros donde saturábamos todo el relave por una razón que no me parece relevante. Si quieren saber, me preguntan. Pero bueno, caso 1 y 4 casos son casos raros. Todo el resto de los otros casos son distintos casos con y sin succión. Y acá están los resultados sobre los disparadores. Caso 1 y caso 4 son casos raros y los resultados son
raros, pero todo el resto, fíjense que se alinea bastante bien. Este es 1, este 2 y este es 3. Son diversos casos con y sin succión y se alinean bastante bien. Es decir, la succión para esta presa no está teniendo tanto efecto en el valor de los disparadores. Es una presa de, creo que 70 metros o 50 metros, ya no me acuerdo cuánto tenía. En ese nivel de magnitud, la succión no parece ser muy relevante para, para el valor de los disparadores. Esa es una cosa que vimos. Y la otra conclusión era que cuando calibramos con esa idea, vuelvo para atrás, cuando calibramos con esta idea de tener una zona parcialmente saturada muy pequeña, los resultados eran prácticamente idénticos entre esto y esto. Es decir, la succión, por un lado, afecta poco, y cuando usamos esta estrategia, no afecta nada. O sea, podemos calibrar esa curva para tener el beneficio de la comodidad de usar suelo parcialmente saturado sin el extra de resistencia que me aporta la succión. Bien, este video creo que es totalmente innecesario. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, yo, Felipe, buenas tardes. Una pregunta, ahí vemos esta parte, digamos, del nivel de aguas, que es donde defines la parte, digamos, de que está saturado y no saturado. Cuando lo construyes por etapas, en cada una de las etapas vas modelando también cómo va evolucionando esa línea. Sí. Fuimos, o sea, cuando digo que cambié, cuando incorporamos la SWC, la incorporamos desde el comienzo del modelo. O sea, todas las etapas fueron hechas con esa SWC. Toda la construcción fue hecha de vuelta con el nuevo, entre comillas, material. De acuerdo, gracias. Eh, Bien, lo que sí tal vez vale la pena ver de este video. Botón incorrecto. Ya vuelvo. Ahí estamos de vuelta. Este es un video de los típicos de Nico Tazo. Cada vez que vean un video lindo, una imagen linda, siempre es Nico Tazo. Dos cosas que simplemente menciono. Acá está viendo exceso de presión de poro. Y acá arriba ven que se genera una presión de poro en una zona que yo dije que está seca. Nuevamente, esto es presión de poro en la gota de agua, en el agua, que en este caso es una gota de agua, que cuando lo multiplican por la succión, deja de ser relevante el valor. Como acá se deforma mucho, porque ahí estamos apretando la carga, como se deforma mucho, genera mucha presión de poro, pero es una gota de agua. Cuando ponen succión efectiva, esto desaparece. Ese es el primer comentario. Y lo otro que está bueno es ver acá es lo mismo que ya vieron antes, pero acá ven todo cómo se va desarrollando esa superficie de falla. Acá es donde en este caso levanta primero presión de poro, y acá es donde ya, ya empezó la falla. De hecho, la falla empieza, acá es la carga máxima versus la carga que está teniendo. Aumenta, 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 aumenta hasta ahí, y ahí empieza a detonar la superficie de falla. Acá estos puntitos empiezan a caer, y acá la zona roja se empieza a expandir. Porque ahí, si ven la carga, está cayendo. Está ablandando el material. Ablandando como macroscópicamente. Y colapsa, y hasta ahí llega el modelo. Muy importante que estos modelos predicen el comienzo del colapso. Son modelos de pequeñas deformaciones, no son aptos para captar realmente el post-colapso. Igual que FLAC. FLAC tiene un botón mentiroso que llama grandes deformaciones, donde no hace grandes deformaciones, hace actualizaciones de malla. No les podemos creer en grandes deformaciones a estos modelos. Bien, esto es succión.
Otro tema que tenemos en este popurrí de estas diapositivas es el tema de la calibración, que ya un poco hablamos en presentaciones anteriores. Pero lo más común es tener ensayos triaxiales, compresión isotrópica, consolidación isotrópica, y calibrar para los triaxiales. Y lo que tenemos acá simplemente como juego numérico, es un trabajo que hicimos con Tazo y Barrero y de Santiago, y no me acuerdo qué otro autor. Pero lo que hicimos es calibrar distintos modelos y no me acuerdo quién calibró cada uno, pero no era una persona calibrando todos los modelos para generar este propósito. Básicamente tenemos 4 modelos, HCS, Norsan, que les hablamos, CASM, que no les hablamos y no está todavía dentro del curso, pero es otro modelo común que se usa para estas cosas. Es el modelo que usa el grupo de Arroyo y Manica y usaron para el modelo de Brumadinho. Y San, que vamos a hablar en la parte dinámica un poco, pero también hace estas cosas. Los 4 modelos se usaron para calibrar el mismo ensayo traxial y dan en las primeras deformaciones resultados prácticamente idénticos. Y estos mismos modelos dan así cuando vemos otras trayectorias. Esto no es culpa del modelo, no es que necesariamente dan en este orden, pero acá está dando Sun y Sand mucho por encima en una trayectoria K0 traxial. HCS y Norsan dan parecidos, CASM queda por debajo en esta calibración. Cuando vemos cómo se comportaban a corte, ahora Norsan y Sanisan son parecidos, HCC por debajo, CASM por debajo. Y en plane strain casero da muy similar al triaxial casero. Esto no lo generalicemos para decir Sun y Sand da arriba que Norsan, es este caso particular con esa calibración. Se puede calibrar y cambiar los parámetros de Sun y Sand para que este pico esté más abajo. Se puede hacer. El chiste era, yo solo tengo el triaxial isotrópico, veamos qué nos da en las otras trayectorias. Y da bastante distinto. Y depende de la trayectoria, uno resiste más que el otro. Pero, nuevamente, para esta calibración, lo que vemos es que en general el pico más alto es Sanizand, el segundo es Norsand, que está muy cerca de HCS, y abajo está CASM. Recuerden ese orden. Sanizand, Norsand, HCS, CASM. Y CASM da esas típicas caídas muy repentinas que no me gustan. O sea, esto sí es típico de CASM. CASM es muy común que CASM haga muy así y no tenga una lomadita. Bien, estos mismos 4 modelos los usamos para ver cómo cambiaban los disparadores y en principio las superficies de fallas eran similares, no eran las mismas, pero eran bastante similares. O sea, al cambiar el modelo constitutivo, la superficie de falla se movía para un lado o para el otro, pero no era radicalmente distinto. Y después, en cuanto a los valores de los disparadores, o sea, qué carga tenemos que asignarle para generar el colapso, lo que tenemos es que las cargas más altas nos daban en Sanizand, seguidas por Norsand, muy cerca HCS y después CAS. Es decir, el pico, o sea, cuál tenía cuál tenía resistencia no drenada más alta en esas trayectorias casero, dictaba el valor del trigger que nos generaba el colapso. Y cuando vemos las trayectorias, vemos que las trayectorias de los puntos, de hecho, siguen una trayectoria bastante similar a la trayectoria de compresión en estado plano casero. Es decir, cuando calibramos, o sea, la elección de todo esto es que cuando calibramos nuestros modelos para este tipo de fallas, para fallas de taludes, la
trayectoria que deberíamos concentrarnos es la trayectoria casero. Lo más típico es hacer ensayos triaxiales isotrópicos, consolidados isotrópicamente, pero la falla está más dictada por la trayectoria casero. O triaxial casero o el DCS. El problema del DCS es otro y por eso, o sea, la trayectoria del DCS, entre comillas, es correcta. El problema del DCS es la dudosa interpretación del resultado físico, el DCS, y por eso no me gusta. Pero sí internalizar que las trayectorias K0 suelen ser más relevantes que la isotrópica para taludes. Bien, si están interesados, está el trabajo de Tazo. Y pasamos al siguiente tema, que es calibrar con malla. Denme un segundo que me sirvo más soda. Y por eso es que corro un poco. No quería que esto se haga demasiado largo. Son más que nada trabajos nuestros que son vinculados a lo que venimos hablando, pero no quería una clase de 2 horas de nuestros trabajos. Un segundito. Bien, ahora sí, acercándonos un poco al final de la presentación, cuando nosotros calibramos, generalmente las calibraciones que hacemos, por ejemplo las calibraciones que les mostré recién del paper de Tazo, se hace con un punto de Gauss. O sea, vamos al soy test y calibramos con el punto de Gauss, o en el caso de FLAC no es un punto de Gauss, pero hacemos un cuadradito y calibramos con ese cuadradito y hacemos una trayectoria triaxial o DCS. Lo que también podemos hacer es calibrar haciendo el modelo del triaxial. Hacemos el modelo con toda su geometría, con todas sus condiciones de borde, y ahí tenemos que elegir si hacemos axil simétrico o estado plano. El axil simétrico es más similar al ensayo de laboratorio, no es lo mismo, es más similar al ensayo de laboratorio. El estado plano es el comportamiento que va a tener nuestro modelo real 2D. Pero bueno, elegimos uno o el otro, elegimos si queremos hacer control de carga o de formación, y acá no hay duda que queremos hacer siempre de formación. Podemos elegir si le ponemos fricción o no a los cabezales, para asimilar mejor lo que está hecho en laboratorio. Podemos hacer campos no homogéneos. Les mostramos un trabajo de Nicolás Tazo donde ponía distinta relación de vacíos por el proceso de moist stamping. Trabajo en Tazo, dije mal. Un trabajo que era de Sotile y Lavanda, creo. Tazo había hecho el video y el modelo. El trabajo lo había hecho Sotile o Lavanda, pero bueno, había mostrado el efecto de moist stamping y cómo cambiaba la relación de vacíos en la carga. Al hacer una malla podemos capturar localización porque tenemos una superficie donde va propagando esa localización y podemos hacer cosas divertidas, y las vamos a hacer, como considerar flujo dentro de la muestra. Cuando nosotros hacemos un ensayo no drenado, no puede entrar flujo ni salir flujo de la muestra, pero se puede mover el agua que está adentro de la muestra. Y vamos a hacer eso después. La limitación del hacer el FEM 2D es que o tiene que ser estado plano de formación o tiene que ser axil simétrico, y ninguno de los dos es el caso de laboratorio. Y no es el caso de laboratorio porque estado plano no es una probeta, no es estado plano, y no es axil simétrico porque una vez que falla, deja de ser axil simétrico el laboratorio de la muestra. Y esto genera un sesgo en nuestra interpretación y nuestra respuesta. La razón que deja de ser axial simétrico es porque si yo tengo una falla donde localiza, la localización en el axial simétrico es una localización axial simétrico, y eso es forma de cono.
Es decir, lo único que puede modelar el axial simétrico es una localización donde tengo en todo ese cono, o sea, en todo ese cono, un ablandamiento. Y así no fallan las muestras. Las muestras localizan con una banda de ese estilo. Pero esa banda no se puede representar en axial simétrico. Si hacemos estado plano, sí tenemos la banda, pero no tenemos el estado real del triaxial. Entonces, complicado. Y el problema de la malla 3D es que es muy difícil lograr que localice realmente la muestra. Como numéricamente es todo muy parecido, tenés que empezar a forzar cosas para que localice. Entonces, tuvimos un par de intentos con el 3D. Creo que en proceso estaba, y ahora abandonamos un poco el proyecto de intentar conseguir modelar bien ablandamiento con 3D. Pero bueno, se puede en principio hacer, tiene sus dificultades y tiene sus beneficios frente al punto de Gauss. Uno de los puntos es que podemos ver mejor qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos ablandamiento, porque podemos ver mejor el tema de localización, que no vemos bien la localización con un solo punto de Gauss. Y cuando agarramos nuestro modelo y tenemos nuestro HS small que calibramos para que ablande, vemos que localiza de esa forma. Y esa superficie de falla no es una buena superficie de falla. No es buena porque localiza en un solo elemento. Si vemos con un zoom, toda esa deformación está en un solo elemento. Y el problema no es el valor en sí de la deformación, sino que realmente se localiza un elemento. Y si hacemos la malla más fina, es más finita. Y si hacemos la malla más gruesa, es más gruesa. Y no solo eso, sino que después el resultado que tenemos de nuestras tensiones es incorrecto. Y eso es porque lo que estamos haciendo acá es imponer condiciones no drenadas en el material. Cuando nosotros vamos al material y le decimos vos sos no drenado, lo que le decimos al material es vos no tenés cambio de volumen. Y no se lo estamos diciendo a la muestra, se lo estamos diciendo a todos los puntos. Este punto no puede cambiar de volumen, este punto no puede cambiar de volumen, este punto no puede cambiar de volumen, y eso genera una respuesta físicamente incorrecta en el material. No es enormemente importante en la mayoría de los casos, pero es incorrecto. O sea, cuando algo es no drenado, cuando estamos haciendo una muestra en un triaxial no drenado, los puntos pueden cambiar su volumen. La muestra no puede cambiar el volumen. Y para captar esa diferencia, lo que tenemos que hacer es flujo acoplado. Apretamos el botón de Fully Coupled y tenemos deformaciones acopladas con flujo. Corremos exactamente el mismo material y ahora tenemos un estado de tensiones más uniforme, una banda de corte que se empieza a formar más físicamente correcta, una deformación de la probeta mejor, y eso se logra porque tenemos flujo adentro de la muestra. Ya no, las partículas pueden cambiar su volumen, y como puede cambiar su volumen, pueden pasarle un poquito de agua al costado. Los flujos son muy, muy pequeños, pero existe un flujo lo suficiente para arreglar estos problemas. Porque cuando no tengo flujo, se genera ahí una especie de bloqueo, que es 100% numérico. Inclusive pasan cosas raras donde el material se pasa un poco de la superficie de fluencia. Y esto es simplemente por el paso de carga y por el valor de deformaciones que estamos poniendo. Se pasa de la superficie de fluencia, y cuando queremos hacer cuentas de equilibrio, esto no está bien en equilibrio. Nuevamente, sin flujo, la respuesta no es buena. Y ahora vemos el resultado del triaxial, los videos sin flujo. Y tenemos muchos puntos, y acá estamos viendo distintas curvas, porque las distintas curvas
terminan teniendo una trayectoria distinta. La mayoría de los puntos no están sobre la superficie de falla y son estos puntos que caen de forma vertical, como que parecen querer hacer una trayectoria, voy a cambiar de color porque rojo sobre rojo no se ve, parecen querer hacer una trayectoria no drenada, pero una vez que la muestra localizó, estos puntos caen de forma vertical. Y el único punto que está sobre la superficie de falla es el que tiene la trayectoria que estamos buscando. El tema es que cuando queremos ver el comportamiento global es esa curva azul. El punto que ablanda como queríamos que ablande, como mostraba nuestro ensayo que ablandaba. Pero la muestra, no, la muestra que es lo azul, ablanda muy frágil. Y lo mismo pasa en nuestros modelos. Cuando hacemos un disparador sin flujo, es frágil y no es lo que deberíamos ver en la vida real. Cuando le ponemos flujo, ahora todos los puntos tienen una trayectoria más homogénea. No todos los puntos tienen la misma trayectoria, pero todos tienen una trayectoria más armónica. Y la curva azul tiene un comportamiento como calibramos correctamente el material. O sea, no es cambiar la calibración, es simplemente activarle el flujo, se comporta mejor. Y estos mismos comportamientos nos pasaría en una presa completa. La razón que esto se arregle es porque tenemos flujo. Y para ver el flujo, Nico Tazo hizo un video muy lindo donde tenemos un triaxial hecho muy rápido. Vuelvo un segundo para atrás. Esta es la respuesta de un triaxial cuando vamos cargando de a poco. Esta es la muestra de un triaxial cuando vamos cargando a poco. Y si vemos los distintos gráficos, son bastante homogéneos. No hay localización, es bastante homogéneo. Como hay fricción arriba, genera un poco de ruido, pero fuera de eso homogéneo. Ahora Nico hizo acá un video con una carga muy rápida y en 5 segundos hacemos la etapa de corte. Muy rápido, excesivamente rápido. Y eso es lo que pasa. Cuando queremos hacer una carga excesivamente rápida, la muestra quiere formar esas cruces porque quiere como que en el límite llegar a ese comportamiento no drenado, impuesto en la forma típica plástica, decirle sos no drenado. Cuando es excesivamente rápido, intenta localizar. El tema es que como tenemos flujo, esa localización, la presión que va generando la va disipando al costado y se va corriendo esa banda de corte. Porque el agua que tiene, y acá vemos el flujo, el agua que tiene cuando genera presión de poro la tira al costado y la tira al costado y va queriendo disiparla para empezar a lograr ese perfil homogéneo de presión de poro que tenemos en un ensayo real. Cuando lo hacemos muy rápido, se concentra la deformación, se concentra la presión de poro. Si lo hacemos a una velocidad normal, vemos un perfil homogéneo en la presión de poro. Me quedo en inglés, me quedo en castellano. Bien, vemos acá entonces las curvas sin flujo, es frágil, con flujo es dúctil. Sin flujo es frágil, la azul, con flujo es dúctil, la verde de arriba. Y lo otro interesante es que cuando ponemos flujo, tampoco requerimos darle. Recién vimos que si lo hacemos muy rápido se generan esas cosas raras, pero si lo hacemos razonablemente lento, ya las curvas empiezan a ser prácticamente las mismas. O sea, no hay una dependencia del tiempo en el triaxial. Si es más o menos razonable el tiempo, la respuesta es la respuesta que buscamos. Y esto mismo vimos cómo cambia en los valores de los disparadores. Esto nuevamente es comportamiento no drenado. Queremos ver el ablandamiento no drenado, la carga necesaria para generar el colapso. Cuando es sin flujo, las cargas son más chicas porque el material es más frágil.
Por más que tenga el mismo pico y el residual, vuelvo una para atrás. Carga, pico, carga, residual exactamente iguales, pero esto requiere menos carga para colapsar porque es más frágil. Entonces, asumir esto, que es lo que siempre hacemos, es conservador porque estamos usando algo demasiado frágil y no que representa la realidad. Este es un tema con flujo, el otro tema es con la malla. Como dije por ahí, cuando no tengo flujo y es plástico, la falla se concentra en un elemento. Si tengo elementos grandes, la falla es grande. Si tengo un elemento chico, la falla es chica en un elemento. Esto es sin flujo. Cuando le pongo flujo, el flujo genera una difusión y una falla difusa esparcida en varios elementos. Sin flujo, un elemento; con flujo, proceso difusivo de la falla. Esto lo empezamos trabajando en el 2024 y después la banda lo explicó muchísimo mejor. Hicimos un paper con Nico, también se llama Nico, para confundirnos a todos. Nico, la banda, explicó todo esto en un marco teórico bonito, de cómo es la difusión en la falla con flujo, y cómo la velocidad de carga genera justamente una transición entre comportamiento drenado y comportamiento no drenado. Esto siempre con flujo, pero si es flujo y es lento, es drenado. Cada vez más rápido, etapa de transición, hasta que eventualmente llegamos a un comportamiento no drenado del material. Por más que tengamos flujo, llegamos a un estado undrained si lo hacemos lo suficientemente rápido. Últimas dos diapositivas de cómo cuando tenemos flujo se comporta el material. Así está en falla, se concentran deformaciones. Así está en falla, se concentra presión de poro. Y así está en falla, quiere escaparse este agua. Y ahora, última diapositiva de todas las presentaciones. Y escucho si hay preguntas y les pido disculpas si están saturados de tantas cosas porque hablé demasiado. Última diapositiva es lo que vamos a ver acá. Es un nuevo video de Nico Tazo que nuevamente va a mostrar el flujo en una presa relave, y lo que están viendo ahí es la zona saturada. Todo lo que está ligeramente azul es porque tiene agua, y las flechas muestran para dónde se quiere mover el agua. Están dibujando el flujo de la zona saturada. Al principio van a ver solo flujo arriba porque el agua se quiere mover para arriba. Se quiere mover para arriba porque lo que estamos haciendo es aumentar la carga esta para ver el disparador, como siempre. Aumentamos esta carga, apretamos nuestra presa. Como la estamos apretando, el agua está siendo sometida a presión y se quiere escapar y fluir para arriba. Al principio va a pasar eso, pero eventualmente vamos a ver flujo en la zona donde empieza a localizar y generarse la falla. Veamos el video. Vemos flujo ahí arriba. Vemos un poco de flujo adentro también porque todo se aprieta. Ahí empezamos a vislumbrar una superficie de falla. Ahí está más clara la superficie de falla. Ahí está clarísima la superficie de falla. Voy a detenerme ahí. Cuando se formó esa superficie de falla, el agua dentro de esa superficie quiere correrse al costado. Y al querer correrse al costado, genera esa banda de falla, esa banda, y capta mejor el comportamiento del material. Y con esto hemos terminado. Y les prometo que no les voy a hablar más de ecuación estática y disparadores. ¿Preguntas?
Hola Felipe, yo tengo una pequeña pregunta, justo viene con este video. Porque he hecho trabajos similares y me aparece el flujo que se ve en el video arriba sobre la cresta donde está la carga. Y hay situaciones donde ese flujo que aparece ahí, donde está la carga, que es producto de poner la SWSC y que haya una presión de poros mínima, pero que hay, eh, y empieza a aumentar. He tenido casos en donde eso me genera la falla antes que el trigger. ¿Tenés? Acá, Sí. sí, pasa. Ok, nada, era eso. Si había algún truquito mágico que decís, tocas esto y funciona, No, o sea, lo que peleas. termino haciendo ahí es muchas veces la carga la separás un poco del costadito, porque es Sí, localizada ahí. sí, Sí, ese te pasa. O sea, te empiezo a alejar un poco la carga. Otras cosas que a veces hago es hacer una carga variable. O sea, en vez de poner la carga así, le das una ah, pequeña pendiente. Como que tenés que intentar disminuir la concentración en esa esquinita porque te falla la esquinita. La otra es empezar a hacer trampa, ¿no? Pero si vos sabés que acá vas a tener la superficie de falla, si acá le agregás cohesión, no te afecta la superficie de falla. claro. Sí, he tenido un caso particular donde movía la carga para adentro y me trasladaba el problema para adentro como a donde le ponía la carga. Pero esto de la carga de variación lineal me parece una excelente idea que no se me ha ocurrido. Sí, igual a veces funciona, a veces no, es re molesto. No, me pasa bastante, porque aparte, y más con cuando querés hacer trigger solo en la berma, cuando querés ver solo la berma, ahí tiene todas las ganas de fallar solo este pedazo. Entonces es más difícil de intentar evitarlo. O sea, si se forma una falla, botón incorrecto, ahí va. Si se forma una falla de este tamaño, para mí está bien esa falla, no hay que cambiar nada. Esa es la falla correcta. El problema es cuando es chiquitita en la esquina, que esa es la que quieres evitar. Sí, claro. Bueno, clarísimo. Gracias, Felipe. Más preguntas. Bien, espero que no haya sido demasiado pesado. Hacemos un descanso de 10 minutos y después ya el resto es consultas de TP o cosas que deseen ustedes. Son casi 10, 8 y 20 en adelante. Consultas si los escucho ustedes. Nos vemos en 10.